Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Damos gracias al Señor porque nos permite estar acá reunidos para poder congregarnos y para poder tomar tiempo, el tiempo que le pertenece a nuestro Dios. Es hermoso que verdaderamente, como lo mencionábamos en la iglesia, ¿verdad? Tengamos esa actitud de venir delante del Señor, venir y congregarnos, venir y darle gracias a Dios. Y hoy vamos a meditar en la palabra y vamos a estar hablando de un tema muy importante para la iglesia. Ustedes me dirán, pastor, hoy vamos a ver tema Santa Cena. No, hermanos. Les quiero anticipar, muy probablemente ya el 17, primero Dios, estemos orando, que el Señor pues estandarice, que el Señor designe los tiempos en los cuales podamos de nuevo volver a congregarnos. Y yo siento mucho en mi ser, ¿verdad?, de parte del Señor, que el 17, óigalo bien, amado hermano, para que usted y yo estemos orando, para que pueda ser el momento en el cual podamos de nuevo reanudar lo que es congregarnos en la iglesia. Tenemos una gran ventaja, ¿verdad?, porque tenemos la iglesia y tenemos también un número muy cómodo de miembros. Y eso nos permite en cualquier circunstancia de que se dé las medidas, ¿verdad?, de distanciamiento que las autoridades han puesto, nosotros participemos de una forma muy fácil. Así que, hermanos, le animo, por favor, desde ya que esté con esa mentalidad, ¿sí?, de que el siguiente domingo 17 nos podamos ya reunir normalmente en nuestra iglesia. Ay, pero hermano, pero no se sabe. No se preocupe. Usted ore, usted pide al Señor que nos podamos congregar y el Señor en su misericordia, conforme a su voluntad, conforme a lo que Él está designando para nosotros, puede obrar. Así que le animo que ya estemos pensando desde este momento, ¿sí? Le animo, amado hermano, amada hermana, que estemos visionando que el día domingo 17 de mayo vamos a tener nuestra reunión de acción de gracias, ¿sí? Y ya va a ver por qué es bien importante tener una perspectiva hacia lo porvenir, siempre en base a la voluntad de Dios. El tema de ahora que vamos a estar meditando es el siguiente: pronto te veré cara a cara. Mire qué hermoso. Pronto te veré cara a cara. Y esto nos habla de una afirmación. Y más que una afirmación, habla de una percepción clara hacia dónde vamos, por quién vamos y quién vendrá por nosotros. Pronto te veré cara a cara. Muchas veces en la vida, cuando no tenemos un punto de llegada, de meta, vamos a estar siempre dando vueltas en círculos. Yo le mencionaba a mis hijos en una meditación de esta semana que, y usted por favor investíguelo, no es cuestión mía, sino que es así. El cerebro es torpe. Si usted no le dice algo al cerebro, el cerebro no lo va a hacer. Un ejemplo, yo quiero levantar lo que es hacer algo para nuestros hermanos que tienen una gran creatividad, así como hermana, ¿verdad? Daisy, qué lindo talento y don que el Señor le ha dado. Yo sé que si ella solo tuviese el pensamiento o la intención de hacer algo y solamente llega allí su acción, no se realiza nada. Pero he observado en ella que cuando algo le gusta, ¿sí?, ella dice, eso me gusta. Y viene el siguiente paso y dice, lo voy a hacer. En ese momento está indicándole al cerebro que debe de generar la creatividad para hacer aquello. En lo personal, asimismo me acontece en diferentes áreas, ¿sí? Le digo, Señor, ayúdame, necesito hacer esto.
dame la inteligencia, dame la sabiduría, dame la destreza, dame el don. Y el Señor en su misericordia, así es. ¿Por qué hago esta pequeña introducción acerca del tema? Pronto te veré cara a cara. Si nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes evangélicos en nuestro Señor Jesucristo, no tenemos día a día la disposición, la necesidad de presentarnos delante de nuestro Señor, nos vamos a ir adormeciendo en congregarnos, en orar, en leer la Biblia, en evangelizar, en tener misericordia hacia las almas perdidas. Y eso es así, amados hermanos. Es importante que nosotros tengamos una disciplina espiritual. Y el texto que viene a reforzar, en el cual vamos a meditar, lo encontramos en la segunda carta de los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, y vamos a leer a partir del verso 4. Y dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Es importante que este texto bíblico nosotros lo podamos leer no solamente a través de la predicación que en este momento vamos a desarrollar. No sé cuáles son sus hábitos, amado hermano, amada iglesia, amado amigo que nos ve por este medio. No sé si usted, amado amigo, cuando escucha alguna predicación y el Espíritu Santo toca su corazón y le atrae a la palabra, usted empieza a tomar notas, ¿verdad? ¿Qué hace con esas notas? ¿Las medita posteriormente? ¿Las frecuenta habitualmente? ¿Qué es lo que hace con esas notas? Verdaderamente la palabra tiene mucho que decir, y cuando nos allegamos intencionalmente, recordemos que siempre hemos estado, ¿verdad?, en esa línea de ser intencional con los hábitos, con la búsqueda de nuestro Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Se lo dejo ahí de meditación. Cuando esta palabra se da en lo que es el Evangelio, lo que es Pablo escribiendo, ¿verdad?, a la iglesia en Corinto, recordemos que en este momento Pablo está defendiendo su ministerio, lo que él hace, lo que él está como parte del compromiso, como parte de la transformación que Dios hizo en su vida de camino, ¿verdad? Él se encuentra, ¿verdad? El Señor sale a su encuentro, ¿verdad?, en su conversión. Y de ahí genera una cantidad, ¿verdad?, de cambios radicales. Es que, amado amigo, cuando el Señor nos encuentra, Pablo no andaba buscando al Señor. Pablo andaba persiguiendo a los que predicaban el Evangelio de Cristo. Mire qué importante. Pero cuando Jesús lo encuentra, lo confronta, pero también le extiende la gracia y la misericordia de Dios. Amado amigo, amada amiga, usted que nos ve por este medio, definitivamente el estar acá es porque el Señor le está buscando, el Señor está extendiendo su gracia, su misericordia hacia su vida, no lo dude. La palabra es muy hermosa. Pablo aquí está específicamente defendiendo su ministerio. Y cuando se habla de defender el ministerio, se habla específicamente de defender el Evangelio. Una treta, una estrategia de Satanás es desvirtuar al predicador. Es levantar un falso testimonio al predicador. Porque atacando al predicador puede, óigalo bien, amada iglesia, atacando al predicador, Satanás puede atacar el Evangelio. Si Satanás lograba en Corintios atacar contundentemente
a Pablo, porque en la primera carta se deja entrever muchas circunstancias que se dieron en Corintios, y también lo que es la parte de estar en tela de juicio. Pero la intención no era atacar la persona de Pablo, sino que era atacar a Pablo para desvirtuar su ética moral. Y de esa forma de atacar su ética moral, también sufría el Evangelio. Mire qué importante es el testimonio de cada uno, hermano. ¿Sí? Pablo nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Eso es importante, amada iglesia, que cuando el testimonio de los hijos de Dios no tiene la claridad, que tiene armas, que está en una batalla, no se ha distraído y no tiene claro la claridad del el caminar con el Señor, que le va a conllevar a circunstancias apretadas, porque desconoce que estamos en una batalla espiritual. Ya la vamos a ir viendo más adelante. Si en estos tiempos nosotros, como iglesia, entramos en periodo de estarnos con distracciones, ubicando nuestra vida en cosas de distracción de este mundo, fácilmente podemos, primeramente, perturbarnos, y la perturbación va a llevar a la distracción. ¿Cómo nos vamos a perturbar? Si ponemos nuestros ojos y empezamos a juzgar la avaricia de este mundo. Este mundo tiene mucha avaricia hacia los recursos materiales. ¿Sí? Me impresionó un testimonio de una persona que decía que los millonarios tenían la capacidad de poder extender un cheque por un gran volumen de dinero, $10,000 mensuales para los habitantes de la tierra. Y ese millonario en cierta región podía extender un cheque de $10,000 diarios para toda la población de ese lugar durante 50 años. ¿Se imagina qué cantidad de dinero es eso? Pero la avaricia conlleva al corazón del hombre a querer tener más de lo que debe tener sanamente. ¿Sí? Nosotros debemos de darle gracias a Dios por lo que tenemos, porque cada cosa que tenemos, lo tenemos por la misericordia y la provisión de Dios. Amén. Ahora, Dios poco a poco, en base a su voluntad, añade bendiciones a cada uno de nosotros, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, pero es Dios quien nos bendice. Si nosotros también ponemos nuestros ojos en la maldad despiadada de este mundo, verdaderamente nos vamos a desubicar de lo que es el contexto real de la vida de un hijo de Dios. Vamos a desvariar, no vamos a tener esa perspectiva, lo que dice el tema, pronto te veré cara a cara, y habla de Jesús, que vamos a ver pronto a Jesús. No es que ya estoy deseando que todos partamos de esta vida, pero es algo inminente, es algo irrefutable, que el Señor viene por su iglesia. Amén, hermanos. El Señor viene por su iglesia, una iglesia santa, pura, sin manchas y sin arrugas. Pero para que todo eso acontezca, que sea sin manchas y sin arrugas, debemos tener claro que hay una batalla que pelear. Si ponemos nosotros, como dijo de Dios, nuestros ojos en la injusticia. ¿Y por qué digo nuestros ojos? Porque mire, nuestros ojos son las ventanas de nuestro corazón, de nuestro ser interior. Por acá entran imágenes, las imágenes hablan más que palabras, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando usted ve una foto y cuando hay un anciano en una banca en un parque?
Imagínense este escenario. Y de repente llega a la par del anciano un niño. Y el niño, podemos ver que trae una secuencia. Llega, toma una flor del jardín, la arranca y se dirige muy contento hacia este anciano. Y al llegar al anciano, lo que hace el niño es extender su bracito, y al extender su bracito viene y le entrega esa flor, una flor muy linda. En ese momento lo que vemos en la imagen es el rostro del anciano, y el anciano está allí con una gran sonrisa. Sí. Ahora, ¿por qué menciono ese cuadro? Porque cuando ponemos nuestros ojos en ese escenario, hay ternura en nuestros ojos. Hay un sentimiento de ternura en nuestro ser. Porque vemos la imagen tierna, sincera, pura de ese niño, llevándole esa flor al anciano. Y uno dice, ay, qué lindo ese niño, mira, qué lindo. Tuvo la intención pura de llevarle una flor. Y nosotros nos sentimos muy bien. Pero antes esa imagen entró por nuestra vista y llegó a nuestra alma, a nuestro sentimiento, a nuestro corazón, ¿sí? Hoy cambiemos el escenario. Las diferentes circunstancias adversas de este mundo que han llegado, y hay cifras nunca antes vistas. Yo nunca vi cifras de muertos tan disparadas como las que tiene Estados Unidos. ¿Verdad que llega tristeza al corazón? ¿Verdad que lleva no consuelo? Lleva dudas, lleva incertidumbres, ¿sí? Y en algún momento podría llevar ya una postulación de juicio, de querer juzgar a las personas, ¿sí? A las personas responsables de esto, porque hay responsables, ¿sí? Entonces, eso es una injusticia que estamos viendo. Y se nos allega por nuestros ojos y se alberga en nuestro corazón y contamina nuestra alma y enluta nuestro espíritu. Ve qué importante es que nosotros no nos contaminemos de las cosas de error. Asimismo, las cosas implacables de la perversidad, de la depravación. Pensamientos que dicen que yo no soy hombre y quiero ser mujer. A la mujer pensamientos de que dice que pues, se siente hombre y tiene la capacidad de hombre. ¿Y sabe dónde vienen estos pensamientos? El fundamento principal es el feminismo. Oiga, bien importante. El pensamiento feminista hay que estudiarlo muy bien. Es muy contaminado. De hecho, la persona que fundamentó los principios feministas se descubrió a poco tiempo que era una mujer que tenía problemas en su concepción humana como mujer, y posteriormente se inclinó al lesbianismo. Mire qué contrariedad, ¿verdad? Una mujer que defendiendo los derechos de la mujer y derribando todo lo que es hacia el hombre, haciendo una guerra hacia el hombre, posteriormente su mente se convierte en una lesbiana. Mire cómo es el mundo, ¿verdad? Por eso mucho cuidado por seguir corrientes de este mundo, porque dan sorpresas. Posteriormente la señora por ahí, ¿verdad?, se hizo de los panes, como decimos pues salvadoreños, y ya no tocó el feminismo, pero ya lo había metido, ¿sí? Lo cual da postulaciones que también la mujer tiene los recursos que el hombre tiene. Y hemos hablado bien importante, hombre y mujer tienen diferentes propósitos en la vida delante de Dios. Dios los creó muy diferentes y eso queda tan claro que en la concepción de los cuerpos de ambos son diferentes, ¿sí? Pero son complementarios, ¿sí? Hombre y mujer tienen diferente rol dentro de la misericordia y la gracia de Dios. Ese es otro tema y en un momento lo vamos a tocar, muy lindo por cierto.
Pero terminemos con la introducción. Importante, amados hermanos, cuando no tenemos nosotros una claridad, ¿verdad?, de que no debemos de contaminarnos con el mundo, fácilmente nosotros nos vamos a llevar sorpresas y nuestra fe va a empezar a decaer, la confianza en el Señor se va a desvirtuar y definitivamente nosotros vamos a estar navegando sin rumbo. Vamos a andar de aquí hacia allá. Vamos a poder fácilmente ser capturados por la teología y la prosperidad, porque es atractivo, porque es lo que yo puedo estar necesitando. Usted no necesita la teología de la prosperidad, usted necesita la gracia, el poder, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el poder sobrenatural obrando en nuestras vidas y no charlatanería de primera. ¿Por qué digo de primera y no de segunda? De primera porque se están llevando por delante a muchos que antes adoraban a Dios, porque Él es Dios. Ahora adoran a Dios porque Dios les puede dar algo. Imagínense, les cambiaron el chip de su fe. La fe ya no está en Dios que hace la obra, sino que ahora está en la fe en las obras que hace Dios. Mucho cuidado con eso. Fácilmente podemos olvidar el temor a Dios. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Fundamentalmente es que demos testimonio de su amor, de su gracia, de su misericordia, aun que nosotros no lo merecemos. Dice la palabra, por gracia sois salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Sí? No por obra, para que nadie se gloríe. Es por gracia, amado hermano. Amado amigo, es por gracia que venimos al Señor. No tengo que pagar nada por la salvación, por mi perdón de pecados. No tengo que ir a ningún hombre para que interceda por mí. Desde el momento que el Señor Jesucristo está allá en el cielo, en el trono, a la derecha del Padre, desde ese momento usted y yo, amado amigo, tenemos directamente el acceso al trono de la gracia de nuestro Señor. Qué importante, amado amigo, que usted tenga la perspectiva clara del Evangelio. No tenemos que dirigirnos a un hombre. Un predicador como su servidor solo es un siervo de Dios que entrega su palabra en base a lo que el Señor ve que su pueblo tiene necesidad. En base a eso, en la comunión, Él da la palabra, ¿sí? Pero la salvación y el perdón de pecados lo da Dios. Amén. Eso es bien importante, amados hermanos. Dice la palabra en hebreo, mire bien importante lo que habla a través de la fe en el Señor y a través de lo que es el propósito. Hebreos 11, del 13 al 16 dice, conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas. O sea, tenían un propósito, ¿sí? Y el propósito de la promesa de ir a la tierra prometida. Ahora la promesa para nosotros es de ir a la nueva Jerusalén, tener vida eterna, ¿sí? Y salvación de nuestro ser. No habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos. O sea, ellos no accesaron al Evangelio como nosotros, a eso se está refiriendo. Ellos creyeron, Abraham, Isaac, todos ellos, las 12 tribus de Israel, ellos creyeron, mas no la recibieron. Eso es bien importante, amada iglesia, amado amigo, que usted conozca esto. Ellos nada más siguieron delante, pero porque sabían de quién venían esas promesas y es Dios poderoso que se las había dado. Sino que mirándolas de lejos, las creyeron y las saludaron, confesando así que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, porque los que decían estas cosas dan a entender que buscan una patria y ciertamente se acordaron de aquella de donde salieron, que era Egipto. Hubieron tenido tiempo de regresarse, pero anhelaban una mejor. Esta es la patria celestial, por lo cual Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Esa ciudad que les fue a ellos presentada, ¿sí? Y que Dios les invitó a permanecer por la eternidad con ellos. Esa misma ciudad es la nueva Jerusalén, a la cual usted
y yo, amada iglesia, vamos ahí. Y también usted, amado amigo, puede ser partícipe abriendo su corazón al amor inigualable de Cristo Jesús. Iglesia, es importante que nosotros podamos tener la claridad de que el caminar diario debe de ser un caminar justo y piadoso. Pero mire, veamos lo que la palabra nos habla acerca del texto que hemos leído como texto de inicio. De que debemos de ser conscientes que día a día nosotros debemos de pelear una batalla. Llegar allá es fácil decirlo, pero ya el hacerlo es otra cuestión, ¿sí? Llegar allá no es a través de que usted va a depositar X cantidad de bienes, no. Mire, ya se va a morir, usted va a pasar los bienes a tal cosa. Mira, yo conozco iglesias, tanto aquí en el país como en el extranjero, ¿sí? Usted también la conoce en el extranjero, hay una bien grandota por allá, que le dice que todos los bienes no son suyos, que Dios se los ha dado, y le meten una gran terapia y le dice, mire, todos los bienes usted debe de ponerlos a nombre de la iglesia, porque cuando parta, la iglesia va a seguir, le dice, ¿sí? Y esos bienes, como son del Señor, tienen que regresar al Señor que se los dio. Gran herejía, sinvergüenzas esos, ladrones, ¿sí? Con corbata. Tenga mucho cuidado con ese tipo de especie de humanos. Yo digo especie porque son una especie bien contundente. Son chacales en medio de las ovejas. Pero es importante que usted y yo, en base al texto bíblico que hemos leído, debemos de tener bien claro que hay una batalla día a día que debemos de pelear, que debemos de estar listos para pelear. Ahora, dice la palabra ahí al inicio, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 12. El 12 usted me lo debe por favor en su casa. Es muy importante, amada iglesia, que nosotros debemos de ver que hay una batalla, pero el primer campo de batalla somos nosotros, nuestra carne. Así como batalló el pensamiento en la contaminación en el huerto del pecado, así como el pecado contaminó el huerto, y hubo una gran batalla en la mente y en el corazón de Eva, porque la batalla era entre la palabra que se le había dado de parte de su Creador, de parte de Dios, y la palabra contaminada, perversa, de muerte, que Satanás le presentó. Era similar el diálogo, pero el contenido era de muerte, porque ellos a partir de ahí, cuando Eva hace caso, obedece esa palabra de Satanás, murieron a la eternidad. Antes estaban muy en confianza con Dios, su Creador. Antes podían estar en su presencia. Posteriormente fueron expulsados del huerto de Edén. Y eso habla a la muerte y cancelación de la eternidad con su Creador. Siempre, óigalo bien, amado hermano, amado amigo, siempre Dios ha tenido en su corazón el deseo de poder compartir por la eternidad la compañía con su creación, con el hombre. Pero mire lo que sucedió. Por eso es que hoy no podemos estar cerca de Dios, sino que a través de Jesucristo. Es importante, amados amigos, amada iglesia, que nosotros veamos que hay una batalla que pelear. Y que la primera campo de batalla que se manifiesta es nuestra alma, ¿sí? Son los deseos carnales, aquella inclinación de hacer el mal, aquella inclinación. ¿Se acuerda cuando usted estaba en el colegio y que había alguien a la orilla de la piscina, verdad? Y era más atractivo si tenía ropa esta persona, este compañero, y estaba a la orilla de la piscina. ¿Cuáles eran los deseos? Digan. ¿De ponerle una silla para que se siente? No, era de empujarlo a la piscina, ¿sí o no? Recordemos, seamos sinceros con nosotros mismos, ¿sí? Aquel que ya se iba a sentar y no se había dado cuenta y estaba la silla cerca de nosotros. ¿Cuál era la tentación? De quitarle la silla para que se cayera, ¿se acuerda? ¿Sí? O aquel que se acaba de levantar, ¿verdad? Y tenía la sopa y había un chile por ahí a la par y el pobre no tomaba chile, pero de repente cuando se iba, la tentación era echarle chile a toda la sopa para que cuando él viniera se enchilara. ¿No se acuerda de esas cositas así?
Bueno, esa es la inclinación al mal. De una forma muy pasiva, pero era mal, porque a él le hacía mal eso. Le hacía mal a aquella persona que le empujamos porque caía al agua. Entonces, esas son las pasiones que están en nosotros, batallando continuamente. Y ahí tenemos que nosotros verdaderamente poner nuestra mirada en que nosotros debemos diariamente presentarnos delante de Dios para que Él nos guíe, para que Él verdaderamente haga una obra sobre nosotros. Mire lo que dice este versículo que hemos leído. El Espíritu Santo se manifiesta, Él nos exhorta a que no olvidemos nuestro destino, ni cómo llegaremos a Él. Esto es bien importante, que nosotros debemos de tener la perspectiva clara. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, nosotros no vamos a permanecer todo el tiempo aquí en esta tierra. Yo personalmente, amada iglesia, amado amigo, yo no quiero que al morir, óigalo bien, haya una posibilidad de quedarnos de regreso acá. Mi deseo, mi anhelo es el mismo anhelo de nuestro Dios, que cuando nosotros partamos, ¿sí?, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos sean transformados de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Eso nos lo dice la carta de primera carta de Tesalonicenses. Es importante que nosotros tengamos la claridad. No pertenecemos a este mundo. Ahora, pero mira, ahí ando en una discrepancia, ahí ando en un problema, una disyuntura, no sé por dónde irme. Me está diciendo que no tengo que obedecer a ninguna autoridad de este mundo. Mire, la palabra dice lo contrario. Sí debo de obedecer a las autoridades. Dice, sométase a las autoridades, ¿sí?, que están a nuestro alrededor, ¿sí?, en Pedro. Eso es bien importante, que nosotros debemos de tener la claridad que nosotros sí debemos de obedecer a nuestras autoridades, a nuestro presidente, hasta el momento y nivel en el cual sean acordes a los fundamentos de vida que la palabra nos da. Pero si ya se salen del fundamento, tengo toda la autoridad en la palabra de no seguir las indicaciones. Si me hablan de matar, si me hablan de ser injusto con el desprotegido, ya están fuera de la palabra. Si me hablan de que una persona tiene que abortar para que sea feliz y para que no haya una deshonra en la persona, eso no tiene ningún fundamento en la palabra. Ese es un pensamiento del hombre. A eso me estoy refiriendo, que hay muchas cosas que las personas están contemplando que sí debieran hacer, porque hay mucha población. Satanás ya ha contaminado esos corazones y está fuera del contexto bíblico, por lo cual están en juicio. Sí, amado amigo. Sí, amada amiga. Cuando ya lo que yo hago no refleja la palabra de Dios, la voluntad de Dios, entonces ahí viene juicio a mi vida y a su vida. Sí. Dice la palabra, está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Eso habla también, lo que la palabra nos dice, que el sol sale sobre justos y sobre injustos. O sea, ¿quién da el sol? Lo da Dios. ¿A quién se lo da? Dice la palabra, aquel que es injusto. ¿Injusto por qué? Injusto porque no le adora, injusto porque no le busca, porque sabiendo que recibe bendición, salud, alimentación, trabajo, no le honra a Dios. Le honra a las riquezas. No tengo tiempo. Sí. Y su corazón está lejos de Dios. Y cuando se le presenta a Dios, se aleja. Cuando debería de acercarse a aquel que le proveyó. Pero también va a haber juicio para estas personas. ¿Sí? Primeramente porque rechazaron al Señor. Y segundamente porque no honran al Dios que le da todos los bienes. No es que la persona tenga un alto nivel de suspicacia, de inteligencia humana y ha sobresalido en todo. Es Dios que lo ha bendecido en cada una de las cosas. Sí, es muy importante. Dice la palabra que todas las riquezas de este mundo le pertenecen a Dios, hasta la suya. Si usted no ha entregado su corazón, su vida al Señor, está en juicio. ¿Por qué en juicio? Y se lo voy a poner muy fácil. Porque si usted muere ahora, dígame para dónde va. ¿Va para el cielo con el Señor o va para una condenación eterna al infierno?
Ay, pastor, pues esa palabra es dura. Es que la palabra de Dios, no hay otra forma. Mire, lea por favor, amado amigo, amada amiga, Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Ahí tenemos un escenario muy claro a dónde van las personas cuando no están delante de Dios. El rico no se conocía el nombre. El mendigo que tenía el nombre de Lázaro, sí se conocía, Dios conocía el nombre de él. Era porque el mendigo tenía el temor de Dios, reconocía a Dios, buscaba a Dios. Sí, a pesar de que era mendigo, que tenía una enfermedad de muerte. Pero el rico, aquel que tenía bienes, dice la palabra que no tenía en su pensamiento el temor de Dios. Así que, amado, hago ese pequeño paréntesis ahí. Es importante que veamos que la palabra nos dice que no somos de este mundo, nos exhorta a que tengamos la claridad que no pertenecemos a este mundo, que también la palabra nos dice que verdaderamente nosotros debemos de tener claro hacia dónde vamos, pero también tenemos que tener claro cómo vamos a llegar hasta allá. No podemos ir aleatoriamente o pretender que nuestras fuerzas humanas nos van a llevar delante de la presencia de Dios. Debemos día a día tener la claridad que debe de haber una pelea que debo de ejercer en contra de, primeramente, de toda mi inclinación hacia el pecado, en contra de todo aquello que se manifiesta por la contaminación del pecado desde el Edén. Es importante que nuestras vidas estén totalmente en una armonía con nuestro Creador, con nuestro Señor, con nuestro Dios. Debemos tener claro cómo también hay ciertas acechanzas alrededor de nosotros, ¿sí? Si de repente alguien le quiere hacer un mal, es porque hay una acechanza. Ay, pero mire, pero yo no conozco a esta persona, ¿sí? Mire, le voy a contar un testimonio rápido. Un joven, amigo de una familia, amiga nuestra de la familia, iba en un bus de aquí del Salvador. Y allá por Santa Elena, de repente se levantó lo que es un delincuente, llevaba un arma. Y en ese momento se levantó y le puso el arma al joven. Le dijo, fulano de tal, hoy te morís. El nombre que le dijo al joven, hijo de nuestros amigos, no era el correcto. Y este joven actuó rápido, le dijo, yo no me llamo así, yo me llamo así, así, así. Inmediatamente sacó su documento y le dijo, mira, aquí está. Pero fue rápido, ese fue el Señor. Y agarró el hombre, ¿verdad? Delincuente, agarró el DUI y le dijo, menos mal que me enseñaste tu DUI, si no hoy te hubieras muerto. No me mires para donde me voy. Y él se bajó, el delincuente. Él llegaba a matar a alguien, pero que se parecía a este joven. Eso es la acechanza de Satanás. Pero Dios guardó a este joven. ¿Sí? Le dio sabiduría para poder conservar su vida. A eso me refiero, amado hermano, amada amiga, ¿sí? Amado hermano, las cosas que a usted le han sucedido y que usted ha salido librado muy bien, no es una coincidencia, es la obra indiscutible de la gracia y la misericordia de nuestro Dios sobre nuestras vidas en cada circunstancia. No podemos nosotros ir a la batalla sin armas. Por eso la palabra bien claramente nos dice que nuestras armas no son carnales, ¿sí? Miren lo que dice de nuevo. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No es una gran fortaleza que este hombre, cuando hablamos de fortaleza, es amenaza en contra de uno. Que este joven iba a ser muerto en ese momento. Pero fue Dios que intervino milagrosamente. Ahora, recordemos que la palabra nos dice claramente que hay que pelear, pero también tenemos que tener claro que Dios ha provisto esas armas necesarias para que se ejerza. Ahora, ¿por qué pelea? Porque tenemos que nosotros una resistencia de parte de Satanás para que nuestra vida se conserve y para que no podamos llegar a estar delante de nuestro Señor. ¿No había pensado en eso, amado hermano? ¿Sí? En que todo aquello que sucede alrededor, que tiene que ver con la causal de fe, testimonio y vida, es el arsenal que Satanás dispara en contra
de sus hijos. Estas armas son bien importantes tenerlas claras, porque son armas espirituales, porque vienen del Dios Todopoderoso. Él las provee, las armas, ¿verdad? De nuestra milicia. Ahora, ¿por qué se habla de milicia? Mire, cuando se habla de milicia, se habla específicamente de la estrategia que se va a hacer en una batalla. Oiga bien, cuando se habla, y acá habla de milicia la palabra, cuando se habla de milicia, son estrategias que se aprenden, que hay un general que instruye a todo su batallón. Dentro de esa milicia están las estrategias, pero también está el entrenamiento y las armas. Es integral, el tema de milicia es integral para poder ser eficientes, eficaces en esta batalla y salir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo victorioso hacia la tierra prometida, hacia nuestra nueva Jerusalén. Amados hermanos, debemos nosotros tener la claridad que esas armas que Dios nos ha dado, ya las conocemos usted y yo, pero muchas veces nuestra alma, nuestra parte carnal, entran en conflicto. Mire cuáles son las armas. Es bien importante, y ya la hemos leído, nuestras armas, y si gusta usted, apúntelas y luego las busca en la concordancia. Hoy le voy a dejar buena tarea, mire. Dice que son poderosas porque provienen de Dios. ¿Cuáles? La verdad, la justicia, el evangelio, la fe, el amor ágape, el amor que Él nos ha expresado, la esperanza de salvación, la palabra contundente de Dios. Es bien importante, amados hermanos, que estas armas estén en nosotros activa, pero también en uso. Porque una arma que esté en desuso, cuando se le jale el gatillo, el explosivo que hay probablemente tendrá humedad y no va a hacer explosión, no va a salir y no va a poder defenderse. La oración, la meditación de la palabra, el congregarnos por este medio y el congregarnos allá en la iglesia, es bien importante, ¿sí? En el momento que ya nosotros lleguemos. Y por fe vamos a estar el domingo 17 celebrando nuestro culto de acción de gracias. Nosotros, amados hermanos, debemos tener la claridad de lo siguiente, que cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios y cuando las armas de nuestra milicia las tenemos activas, estamos perseverando, verdaderamente la presencia de Dios se estará manifestando en medio de su vida, de mi vida, en medio del pueblo de Dios. Y es ahí cuando vienen las respuestas a nuestras peticiones, a nuestro clamor. Pero no podemos estar de una forma, hoy no leo, mañana sí leo, hoy alabe a Dios, mañana no. ¿Qué está haciendo con sus armas entonces? ¿Las está guardando para qué? Para que se oxiden. ¿Sí? Mire, es impresionante ver un arma oxidada. Usted le hace un montón de cosas por todos lados y no sirve. Y tiene un arma en las manos. Pero como dejó que se oxidara, en el momento que la necesita, no sirve. En el momento que se va a defender, no sirve. Tiene que mantenerla en óptima uso, en óptimas condiciones para que se usen. Debemos de ser conscientes de que el mundo tiene sus armas, ¿sí? El mundo tiene, no sabía eso usted, el mundo tiene sus armas para atacar y ganar nuestra alma. No tan solamente nuestra vida. La palabra de Dios dice, un versículo bien claro, que no debemos de tener miedo por aquel que mata a nuestro cuerpo. Más bien sí debemos de temer a aquel que mata al espíritu. Porque habla de matar y condena eterna. ¿Cuáles son esas armas? Esas armas que el mundo usa. Mire, el ingenio, el talento, las riquezas desmedidas, la elocuencia, el carisma. Mucho cuidado con esas palabras, yo las he escuchado por ahí. El carisma, la personalidad, sí. Todas son armas de este mundo, porque buscan que el hombre se sienta más destacado que Dios y que la gloria que se le debe dar a Dios se la roba el hombre porque tiene carisma,
porque tiene riquezas, porque tiene talento. Y la gente lo alaba, ¿sí? Mucho cuidado con videos de música que, ¡ay, qué bonito canta! ¿No? Y la letra, pues, gran chabacanada que está cantando. Y la gente está, ¡ay! En lugar de la palabra, ¿sí? Hoy tenemos una generación de cantantes que han puesto, óigalo bien, los cantantes en sus letras han puesto en tela de juicio el Evangelio de Dios. Porque ya no hablan del Evangelio de Dios, hablan de positivismo, hablan de cosas que son hasta en tercer lugar para la vida del cristiano. Todas estas armas influyen muy directamente a través de la manipulación de Satanás alrededor de las personas seculares y también alrededor de los hijos de Dios. Mire, dígame si no, que una persona que sea muy ingeniosa, alguien la alaba, cristiana, una persona ingeniosa cristiana, alguien la alaba, de repente hay en su persona un orgullo. Ah, sí, no, es que yo soy un gran genio. Alguien del secular la alaba y le da unas palabritas. Mira, vos, de estar en la NASA, supongamos, no hay una iglesia, vos, te estás desperdiciando. Deberías de aprovechar. El mismo canto, el mismo cuento que le dijo Satanás a Eva en el Edén. Tú, si comes de eso, vas a ser como Dios. Mire qué tremendo. Sí. La misma postulación, el mismo efecto. Sí. Y esta persona llega al momento que dice, yo soy genio. Y se empieza a alabar y se empieza. Sí. La palabra dice en Proverbios, que te alabe el extraño, pero que no te alabes tú mismo. Sí. Porque allí ya la adoración se le está dando a Dios. El talento, qué bonito canta este joven. Se le fue el humo a la cabeza. Mire, hay muchos jóvenes que tienen talento de poder tocar un instrumento o cantar, ser ministros de alabanza, pero no entienden que el ser ministro de alabanza es un gran privilegio, ¿sí? Es un gran privilegio de adorar a Dios, de llevar, de poder enseñar a la congregación cómo se adora a Dios. Las alabanzas que nosotros vertimos, cantamos en la iglesia, no son para la congregación ni para el pastor, mucho menos. Son para exaltar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Pero llega un joven o llega una jovencita, tienen buena vocalización, cantan bien y dicen, no, es que la iglesia sin mí no es nada. Mire cómo sutilmente Satanás utiliza ese medio, esa arma, para apartar. Sí. Aún tenemos, óigalo bien, lo más duro y difícil que se sabe, aún tenemos cantantes, yo digo cantantes, no ministros, son cosas diferentes, cantantes en las iglesias que su vida es en pecado, es en adulterio, pero como tienen talento, sus pastores aguados, ahí los tienen, saben que están en pecado, pero no le exigen que entre en santidad, no le exigen que adore a Dios como se debe de adorar, porque a Dios se debe de adorar en santidad. Yo soy santo, dice el Señor. Sí, eso es importante. Sin santidad nadie verá al Señor. O sea que este cantante le está cantando a Satanás y no al Señor. Y el pastor se va a ir al infierno, no por lo que yo le diga, sino porque no tiene el valor de decirle a este joven, tú no puedes cantar mientras tu vida sea un desastre en pecado. Tú tienes que ponerte a cuentas con el Señor, porque es a Dios que estás adorando y no es al hombre. Y al Dios se le adora en espíritu y en verdad. Es importante, amada iglesia, que nosotros veamos contundentemente hacia nosotros en la parte interior, cómo estamos caminando la vida, cómo si acaso estamos teniendo en cada paso de nuestras vidas ciertas armas del enemigo. No, mira, yo voy a decir esto por la mentira, porque si no, no me dan el chance vos. No, mira, decirle que tenés más edad, porque si no, no te dan el trabajo vos. No, decirle que ya tenés esa experiencia y no tiene la experiencia esa del trabajo que le pide. Son armas de Satanás. Ay, hermano, pero yo pensé, no ande pensando, póngase en la palabra mejor, ¿sí?
Es importante reconocer las estrategias del enemigo. Las estrategias son muy sutiles. Es importante que los métodos de este mundo los podamos nosotros tener claro. ¿Cuál es la metodología, ¿sí?, de este mundo? Debemos de ver que específicamente en nuestro ser hay un gran debate entre el alma y el espíritu. El mismo Señor Jesucristo le decía a sus discípulos: a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y hablaba de esto específicamente. Y lo peor es esto, amada iglesia. La iglesia hoy en día puede verse en el riesgo de estar utilizando estas mismas armas del mundo que han sido diseñadas por Satanás. Es que soy inteligente. Por inteligencia me van a dar la plaza. No, no se engañen. Es que yo soy bien creativo. Sí. Honre a Dios por sobre todas las cosas. Honre a Dios, porque de Él ha venido cada uno de esos talentos a nosotros, y hacia Él debe de ser la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Claramente la palabra nos pone en perspectiva y nos quita toda ilusión de nuestra mente, todo pensamiento contrario. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de estas tinieblas, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Es bien importante que nosotros seamos contundentes con nosotros mismos, que nosotros mismos seamos sinceros. ¿Qué estoy haciendo con mi vida espiritual? ¿Qué estoy haciendo con mi caminar diario? ¿Me estoy proveyendo de las armas espirituales o me estoy proveyendo de las armas de este mundo que son provistas por Satanás? La astucia. Ya vas a ver, cuando salga esa persona yo voy a hacer esto. La astucia para tener algo de beneficio. Para ir terminando, amada iglesia. No debemos de olvidar la batalla que tenemos que librar. David fue llevado a un campo de batalla. Goliat 2 veces al día daba voces durante 20 días. Las estrategias de Satanás, amedrentando al pueblo. Dice la palabra, el libro de Samuel, que el corazón de Saúl desfalleció. Asimismo, el corazón de todos los guerreros. ¿Será que el corazón está desfalleciendo? Y le estamos dedicando más tiempo a otras cosas y no a estar en comunión con Dios. Reforzando las armas, utilizándolas, siendo más diestro, memorizando más su palabra, orando más, clamando más al Señor, viendo más, estando más en comunión por las necesidades de aquellos que están a su alrededor, intercediendo por las almas, en lugar de estar postulándose críticas hacia la humanidad. Por favor, amada iglesia, no nos distraigamos del objetivo principal. Miren lo que dice Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, habla al pueblo. Dios está hablando al pueblo en el tiempo de Jeremías, a Israel. Dice, si te convirtieres, yo te restauraré. O sea, si tú cambias de tu pensamiento, ya no te afianzas de las cosas de este mundo, sino que buscas las cosas eternas, buscas las cosas espirituales. Yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares, o sea, si entresacares, que hay muchas cosas que tenemos, ¿verdad? Y empezamos cuidadosamente a sacar cosas que no sirven, que no le sirven. Si te entresacares lo precioso de lo vil, hay cosas viles dentro de nosotros. Serás como mi boca. O sea, Dios va a hablar a través de usted a otras personas que no tienen a Cristo. Serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ese es el llamado del Señor. Que debemos verdaderamente tener una clara perspectiva de lo que viene pronto. Que es la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Una iglesia santa. Una iglesia sin arrugas y manchas, una iglesia pura, una iglesia que busca día y noche a su amado.
Sí, es importante que nosotros tengamos muy cerca en nuestro corazón su palabra. Salmos 39:12 dice claramente: escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas, porque, óigalo bien la claridad del salmista, mire, porque extranjero soy junto a ti, junto a Dios somos extranjeros y peregrino como todo mis padres. Somos peregrinos en esta tierra, amados hermanos. Pero somos peregrinos cuando estamos junto al Señor. ¿Sí? Somos extranjeros. Pero cuando estamos junto a Él, su palabra nos da la claridad de que no debo de amoldarme a este mundo. Pablo a los Filipenses nos dice claramente, Filipenses capítulo 3, versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Ese debe ser el carácter de la iglesia, su carácter, mi pensamiento, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Así debe de pensar día a día el pueblo de Dios, ¿sí? Donde también ansiosamente debe haber una necesidad de nuestro interior de poder estar con nuestro amado. También ansiosamente esperamos a un Salvador. Él es nuestro Salvador. Cristo Jesús es nuestro Salvador. Gloria a Dios. Mira carta de Pedro, capítulo 1:17. Y si invocares como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Se lo voy a leer porque este versículo es tan poderoso, porque nos confirma que vamos a estar delante de nuestro Señor por la eternidad. Pero si tenemos una relación muy estrecha con el Señor. Primer carta de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Dios no tiene preferencias. Esa imparcialidad habla de que no tiene preferencias de ninguno de sus hijos. Él juzga, dice, en base a lo que nosotros hagamos. Dice, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. La vida del cristiano es el tiempo del peregrinar en esta vida. ¿Sí? Pero un día le veremos cara a cara a nuestro Señor. Amado amigo, hay un solo camino hacia la verdad y hacia la vida. Hay un solo camino al Padre y ese es Cristo Jesús. Amada iglesia, hay una sola forma de llegar al Padre y es a través de Cristo. Ya leímos a través de su palabra cómo debemos de estar día a día. Como que si mañana o más tarde vendría nuestro amado a llevarnos. Gloria a Dios que nos está permitiendo tiempos en los cuales tenemos tiempo, valga la redundancia. Hoy tenemos tiempo en abundancia en casa para que la relación con Dios crezca al nivel que Dios pide a su pueblo. No podemos salir de este tiempo de estar en cuarentena. No podemos seguir igual que cuando entramos. Tenemos que ser mejores hijos de Dios, con una calidad de vida espiritual que a Dios le agrade, no al pastor, no al líder, no al vecino, que a Dios le agrade. No podemos salir, amados hermanos, igual como entramos a la cuarentena. Tiene que salir un pueblo ferviente, un pueblo adorador, un pueblo comprometido a la vida, un pueblo comprometido
a la evangelización, un pueblo comprometido a alcanzar las almas, un pueblo comprometido a darle la honra y la gloria a nuestro Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres tan vasto, eres tan amplio, Señor. Gracias, Padre, porque en tu amor, en tu misericordia, Señor, tú has hecho, Señor, para nosotros un camino y las huellas son las huellas de Cristo, Señor. Tu palabra es nuestro manual de fe y de conducta. Conducta que tenemos que dar en esta tierra, Señor. Despreciar todo aquello que verdaderamente no es santo, puro delante de ti, pero también tener misericordia por las almas que aún no te conocen, Señor. Presentarles el evangelio puro y santo, Señor, y no presentar ninguna postulación de hombre. Padre, ayúdanos, Señor, a tener, Señor, en nuestro corazón siempre la clara misión de que debemos darte la honra y la gloria a través de nuestra santidad día a día. Padre, gracias por las armas que nos has dado, Señor. Gracias porque nos has entrenado a través de tu palabra para poder llegar, Señor, allá a la patria celestial. Porque sabemos que Satanás, el enemigo, constantemente asedia a nuestras vidas. Padre, danos una sabiduría, danos el discernimiento para que podamos, Señor, glorificar tu nombre como a ti te es de bendición. A ti te alabamos y te exaltamos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor, y amén. Que el Señor me le bendiga en este domingo, amada iglesia.